Antes de ver el video completo, me gustaría que tú mismo lo resuelvas el banco de preguntas. Pregunta número 1. Madre, ejemplo de vida. Madre, luz de esperanza. Madre, eres tú. Este ejemplo corresponde a la figura literaria, la metáfora, la conversión, la anáfora o la personificación. Cuando hablamos de figuras literarias, nos referimos a dotar de expresividad, vivacidad o belleza de una frase o un verso, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir, que generalmente esto es utilizado en el discurso literario de poesía, narrativa, ensayo o drama. Tenemos un conjunto de figuras literarias, como por ejemplo puede ser metáfora, hipérbole, sinécdoque, personificación, alegoría, etc. Concretamente, enfocándonos en el ejemplo, sería una figura literaria anáfora. ¿Y qué es anáfora? La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Por tanto, en el ejemplo, la palabra que se repite es madre, madre ejemplo de vida, madre, luz de esperanza y madre eres tú. Por tanto, la figura literaria es anáfora y la respuesta correcta es inciso C. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. El adjetivo tiene concordancia con la conjunción, con el sustantivo, con la interjección o con la preposición. Cuando hablamos de concordancia, es necesario revisar el estudio de la palabra. La palabra se divide en dos grupos: palabras variables y palabras invariables. Todas las palabras variables siempre tienen que estar en concordancia porque tienen accidentes gramaticales como ser el género y el número. Por tanto, las palabras llamadas determinantes, sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos tienen que tener una concordancia. Por ejemplo, en la casa vieja, la sería el artículo. La está en singular y está en femenino. Casa es un sustantivo, está en singular y también está en femenino. Vieja es el adjetivo calificativo y está en singular y también está en femenino. Por tanto, vemos que aquí hay una concordancia. Por tanto, la respuesta correcta es inciso B, porque el adjetivo calificativo tiene concordancia con el sustantivo. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. El núcleo del sintagma nominal es el nombre, el pronombre, el adverbio o el verbo. Veamos un ejemplo. Los estudiantes estudian lenguaje y literatura. Los estudiantes sería el sintagma nominal. Estudian lenguaje y literatura sería el sintagma verbal. El núcleo del sintagma nominal es estudiantes. El núcleo del sintagma verbal es estudian. Por tanto, el núcleo del sintagma nominal por lo general va a ser el sustantivo y el núcleo del sintagma verbal siempre será el verbo. Por tanto, la respuesta correcta es inciso A. El núcleo del sintagma nominal es el nombre o el sustantivo. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. El artículo acompaña a la preposición, al sustantivo, a la conjunción o al sufijo. Definamos. Los artículos siempre acompañan al nombre o al sustantivo, como por ejemplo, el lápiz. El es el artículo y lápiz es el sustantivo. Un
es un artículo autosustantivo. Artículo la, camisa sustantivo. Una, artículo y casa sustantivo. Por tanto, la respuesta correcta es inciso B. El artículo siempre acompaña al sustantivo. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. La palabra se compone de afijo y prefijo, sufijo e infijo, prefijo y afijo, o lexema y morfema. Bien, toda palabra está compuesta por dos elementos muy importantes. Por ejemplo, en la palabra alumno tenemos alum, que sería la parte invariable y que tiene el mayor porcentaje del concepto de la palabra, que a esto lo llamamos lexema o raíz. Y finalmente tenemos una parte que es variable, que aporta en cuanto a los accidentes gramaticales, tanto en género como en número, que a esto le llamamos morfema. Por tanto, decimos que todas las palabras pues van a estar compuestas por estos dos elementos, lexema y morfema. Por tanto, la respuesta correcta, inciso D. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. El antónimo de indolente es vago, haragán, descuidado o laborioso. Para responder a esta pregunta es necesario saber el significado de la palabra indolente. Por tanto, decimos indolente es un adjetivo calificativo que su significado es que tiene pereza y falta de voluntad para hacer una cosa. Por tanto, vago no es antónimo porque es sinónimo de indolente. Haragán de igual manera es sinónimo de indolente. Descuidado también es un sinónimo de indolente. Laborioso sí es el antónimo de indolente, es lo contrario, es lo opuesto. Por tanto, la respuesta correcta es inciso D. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. En la oración, el niño está triste. Está es verbo transitivo, verbo copulativo, verbo auxiliar o es un verbo reflexivo. Veamos. Está es un verbo copulativo. ¿Y qué es verbo copulativo? Los verbos copulativos son una conexión entre el sujeto y su atributo. Es decir, que estos verbos copulativos serán como nexos, que va a unir a un sujeto y a un atributo. Veamos en el ejemplo que tenemos acá en la oración. Dice, el niño está triste. El niño llegaría a ser el sujeto y triste sería el atributo. Y el verbo está es lo que está uniendo al sujeto y al atributo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Son el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Por tanto, la respuesta correcta es inciso B, verbo copulativo. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8. La palabra lima es polisémica, ¿por qué? Tiene un solo significado, tiene varios significados, no tiene significado o siempre es un contrasentido. Bien, para esto definamos qué es una palabra polisémica. Las palabras polisémicas se refieren a las palabras que tienen distintos significados. Es decir, que una sola forma, una sola palabra tendrá varios significados. Como por ejemplo, la palabra lima puede significar un fruto, puede significar una herramienta o puede significar una capital de una ciudad. Por tanto, la respuesta correcta es inciso B. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 9. El verbo haber es
regular, reflexivo, auxiliar o es un verbo defectivo. El verbo haber, por excelencia, es un verbo auxiliar. Y esto es utilizado en los tiempos compuestos, ya sea en el modo subjuntivo o en el modo indicativo. Como por ejemplo, he bailado, habría bailado y había bailado. Por tanto, la respuesta correcta es inciso C. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 10. El gerundio del verbo leer es leído, ha leído, leyendo o leendo. Bien, los gerundios son aquellos verbos que terminan en yendo y ando. Como por ejemplo de los verbos leer, proveer y creer, que serían leyendo, proveyendo y creyendo. Pero esto es la forma incorrecta. La forma correcta es del verbo leer, leyendo, del verbo proveer, proveyendo y del verbo creer, creyendo. Por tanto, la respuesta correcta a esto es inciso C, leyendo. Bien, hasta aquí el video, muchas gracias y les espero en el próximo video.